Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Ok, pues muchísimas gracias de estar aquí nuevamente recibiéndolos con un capricho más en la hora B. Y pues feliz de recibir aquí nuevamente a Leobardo. Leobardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Erika, Jorge, y pues a todos que me invitan una vez más aquí a la hora B. Y bueno, pues cuéntanos cómo te ha ido, cómo has estado, qué has hecho de nuevo. Pues con bastante actividad, bastantes investigaciones, bastantes descubrimientos que se han dado aquí en México y sobre todo la actividad OVNI, que es donde empieza este tema, y para ir conectando a lo que es el contacto extraterrestre, que es un tema, como bien decías, controvertido, pero que sus evidencias cada vez nos van dando más certezas y que incluso no solamente se está tratando el tema del contacto extraterrestre, sino también el contacto intraterrestre. Bueno, y pues empezando por ahí, ¿nos puedes platicar y definir qué diferencia hay del contacto extraterrestre y el intraterrestre? Sí, el tema de los no identificados es el tema que se ha abordado desde la época de los 40, que si bien a través de la historia nos ha acompañado a la humanidad, el contacto extraterrestre son las inteligencias que nosotros decimos estar contactando, o estas civilizaciones que están llegando a la Tierra, que están manteniendo un programa de contacto, que hay bastante evidencia, que este tema cada vez es más de cultura general, que curiosamente aquí en México se ha detonado mucho este tema de investigación. Desgraciadamente, pues hace una semana se fue un ícono de este tema, de este estudio, una persona muy seria que es don Pedro Ferriz, Santa Cruz. Es cierto. Pues que fue un ícono, y por ese estímulo, pues muchos estamos dentro de este tema y sobre todo también viviendo la experiencia de contacto. Bueno, comentabas hace un momento que había civilizaciones ya dentro de aquí, ya muy como común, ¿no? ¿Puedes platicarnos Exactamente, de esto? El tema del contacto extraterrestre de estas civilizaciones, a través de la historia tenemos bastante material, bastante documentación para ir hilando ciertas conductas de estas civilizaciones que han dejado pues huella, han dejado civilizaciones, han dejado incluso dentro de ciertos santuarios, dentro de ciertos lugares de poder. Hay ciertas cavernas en donde estas civilizaciones tienen sus hangares, tienen sus registros, tienen archivos, que incluso en la historia, allá te podría comentar un caso muy especial en la Cueva de los Tallos, se ha podido evidenciar físicamente ante notario público en los años 60, wow, a través del investigador Juan Morix, una galería intraterrestre en donde pues hay archivos, en donde supuestamente estas inteligencias con las que decimos contactar se encuentra la real historia de la humanidad, y esa es una de tantas. En México también se encuentran pues este tipo de galerías, por ejemplo en Tepoztlán, en Puebla, que en Puebla tiene una similitud muy interesante con la Cueva de los Tallos, porque han sido investigadas incluso por agencias secretas de inteligencias británicas. Entonces, este tema del mundo intraterrestre es un tema que está bien documentado, pero es poco difundido. Y parte del proceso que estamos realizando personas que estamos allegándonos a toda esta información, teniendo este contacto directo con estas inteligencias, pues estamos haciendo esta difusión seria, profunda y sobre todo con evidencias. Por supuesto. ¿Y qué relación tenemos nosotros con ellos? La relación que tenemos con nosotros es sobre todo milenaria. Estas civilizaciones extraterrestres han venido asesorando, han venido dejando huella a través de todas las civilizaciones ancestrales, a través de la cultura egipcia, de los sumerios, de los nahuas, de los mayas, de los indios Hopi, en donde ahí tenemos bastante información. Ellos, de acuerdo a esta información que nos han dejado, o a través de lo que decimos este contacto extraterrestre, vivimos una suerte de hermanamiento, una suerte de experimentación, incluso hasta genética, porque ellos serían como nuestros padres creadores, y actualmente se le dice los hermanos del cosmos. Pero también a través de ese proceso ellos han tenido ciertos errores también, porque hay mitos y leyendas en donde se habla de esta mestizaje, en donde ellos también habrían tenido incluso descendencia aquí en la Tierra,
y eso hay datos históricos. Por ejemplo, la Biblia incluso lo llama en el Génesis 6, en donde los hijos de Dios, o esos ángeles ayer, extraterrestres hoy, pues tuvieron relaciones sexuales con las originarias. Eso está datado en muchas leyendas, y pues hubo ese mestizaje. De ahí surgen los mitos y leyendas de la Lemuria, de la Atlántida, y de ahí surge también este mundo intraterrestre. Porque estos sobrevivientes, incluso de esta mítica civilización de la Atlántida, todos sabemos ese mito contado a través de Platón en el Crítidas, toda esta historia, pues esta civilización se hundió. Eso es lo que dicen los mitos y leyendas. Entonces, a través de este gran cataclismo, muchos de esos sacerdotes, muchos de estos remanentes se refugiaron en diferentes partes del mundo, tanto en América, en Sudamérica, en lo que es Europa, en lo que es Medio Oriente. Pues se refugiaron en el mundo intraterrestre, y ahí guardan pues prácticamente todos los vestigios, toda nuestra historia, para que llegado el momento en que nosotros estemos maduros para saber quiénes somos o quiénes fuimos, podamos tener también ese vínculo de superación y saber que tenemos familia en el universo, que convivimos con ellos y que tenemos un rol protagónico en este planeta. Es como decir, ¿para qué fuimos creados? Claro. Bueno, comentas que convivimos con ellos. ¿Cómo podemos saber quién es un extraterrestre? O sea, yo te he escuchado que dicen que son tan similares a nosotros, que realmente no hay mucha diferencia. Obviamente han sacado en la televisión que son los clásicos raritos, ¿no? Con orejitas alargadas, verdes, casi los ponen de colores, ¿no? Pero eso nos los ha pintado mucho Hollywood. Que hay que tener mucho cuidado con esa información, con todo lo que se ve en Internet. Hay que discernir mucho este tema, porque es un tema de conciencia, es un tema de mucha responsabilidad, porque podemos confundir a la gente. Se ha metido mucho miedo hacia este tema, por eso incluso hasta se desacredita el tema. Por supuesto. ¿Cómo podemos saber si están conviviendo con nosotros? Simplemente su presencia en los cielos, en todo el mundo, es una evidencia palpable. Porque ya todo el mundo, con la tecnología que tenemos actualmente, se pueden videograbar, se pueden fotografiar, incluso se pueden hacer análisis de esas fotografías, de esos videos. Hay que discernir también mucho esas características, porque no todo en el cielo es una nave extraterrestre. Claro. Es precisamente como el término se dice, un término acuñado en la época de los 40 por la milicia militar americana, que son los ovnis, objetos voladores no identificados. Pero estas características que tienen estos objetos es un movimiento inteligente. Eso estamos hablando de estos avistamientos, pero hay un proceso en el cual hay incluso acercamiento. Ese acercamiento ya, lo que incluso también Hollywood se ha catalogado como encuentros cercanos del primer tipo, segundo tipo, tercer tipo y hasta cuarto y quinto tipo. El tercer tipo lo conocemos por la famosa película de Encuentros Cercanos, precisamente, que es el encuentro en el cual pues ya hay un acercamiento físico. El cuarto y quinto es cuando tenemos ese diálogo, o incluso se puede acceder a sus naves. Entonces ya hay una interacción más profunda. Hemos tenido experiencias en lo que cabe aquí en México, con algunos grupos que he tratado de acercar a este tema, en el Valle de las Siete Luminarias, que es un sitio allá en Guanajuato, en donde testigos han sido interaccionados con estas civilizaciones, en donde hay avistamientos y cercanía de estas naves, grupos de 12 personas, de 22 personas. En el mundo, otras personas con las cuales participo, han sido incluso avistamientos programados. Y han sido de semanas pasadas. Lo que hacía Sixto Paz, ¿no? Lo que hacía Sixto Paz. Que reunía a la gente, inclusive prensa. A la prensa. ¿No? Para hacer esto. Ese es un tema muy importante en donde le podemos dar credibilidad a este tema. Porque no solamente es el testimonio de una sola persona, porque eso puede ser muy irrelevante. Pero el tema de que prensa, que medios de comunicación o una persona imparcial pueda vivenciar esta estos experiencia, claro, está pues se deja un testimonio pues mucho mayor. Sí, claro. Inclusive, bueno, ahorita hay muchísimo movimiento, ¿no? Todo lo que son los volcanes, hay más avistamientos todavía. ¿Por qué? ¿Por qué exactamente en los volcanes? ¿Qué punto de energía o no sé, quizás puedan ser en los monolitos que tengamos aquí tan importantes como Peña de Bernal? ¿Puedes platicarnos esa parte? ¿Por qué? Claro que sí. Tiene sobre todo una parte muy interesante
que es las montañas. México tiene una actividad ovni muy interesante y sobre todo en los volcanes. Actualmente pues es un boom todos los acontecimientos que hemos venido teniendo acerca de las erupciones del Popocatépetl y la actividad ovni que se desarrolla en ese lugar. ¿Por qué en estos lugares? ¿Por qué en las zonas volcánicas? Sobre todo es por el electromagnetismo. El electromagnetismo es un conductor energético por el cual ellos pueden utilizar esto como vías, como autopistas. Y México tiene un papel muy privilegiado, una posición muy privilegiada, porque si nosotros rastreamos lo que son los paralelos, esas líneas imaginarias en el mundo, nosotros estamos ubicados en el paralelo 19.5. Inclusive somos el chakra el más importante, somos ¿no? el chakra como del ombligo. Hay algunas versiones esotéricas o místicas que hablan acerca de que somos el corazón, pero es muy discutido esa parte. Realmente sí, México tiene un papel y un rol muy importante para la historia. Pero sobre todo este punto en donde se encuentra México es el mundo del electromagnetismo prácticamente. Estamos posicionados en una franja electromagnética que la conforma la línea del eje neovolcánico, o sea, todo un eje de volcanes, o sea, toda esa energía telúrica propicia ese electromagnetismo que propicia esas condiciones para que haya carreteras e incluso vórtices magnéticos o portales dimensionales. Wow. Y esos portales dimensionales, te puedo decir que ya están datados, están registrados científicamente. La BBC de Londres, Discovery Channel han detectado a través de documentales que precisamente en el Popocatépetl hay una gran actividad geomagnética. Wow, está increíble. Oye, y estoy enterada que también haces como, pues no precisamente como lo hace Sixto Paz, pero haces reuniones, convocas a la gente para poder ir a hacer este acercamiento, ¿no? A ver, no sé, comentabas allá Puebla, que llevas a la gente para que poder tener este contacto mucho más cercano, porque no nos invitas quizás a ir y tener, digo, que estaría súper padre, ¿no? Claro que sí, sobre todo esta experiencia de contacto, como les menciono, no es solamente de una persona, no es de un contactado, Sixto Paz, Ricardo González, Eduardo Peña, sino que el propósito de esta agenda extraterrestre es acercar este tema, que realmente ellos no vienen con malas intenciones, que realmente se ha sembrado toda una semilla de miedo, que vienen a conquistarnos. Hollywood, que es como mencionaba, que es quien ha introducido esta parte de miedo. Y realmente el tema del contacto extraterrestre, el tema intraterrestre, es un eslabón, sobre todo para conocer nuestra historia, saber quiénes somos en este momento y hacia dónde vamos a ir. O sea, qué responsabilidad vamos a tener como seres humanos con toda esta actividad de alguna forma bélica, con estos problemas que nos propiciamos, pero esto nos da un tema de conciencia, porque saber que tenemos un rol para el universo, pues nos hace ser más responsables con nosotros mismos. Claro. Oye, Leobardo, ¿y hay alguna relación ahorita con lo que nos comentas con las guerras que estamos pasando actualmente o la guerra que vivimos? Sí, claro que sí. Como les decía, amigos, este tema del contacto extraterrestre quiere decir también que como en el mundo, como en el universo, esa ley universal de la polaridad, de la dualidad, es decir, que hay extraterrestres que tienen buenas intenciones y que hay otros que no tienen buenas intenciones. Pero todos los seres, al menos con los que estamos contactando, o al menos esta agenda de contacto extraterrestre, son más los que nos están ayudando. Pero aquellos que pues nos están metiendo el pie a través de la historia, pues han venido manipulando a seres, a personalidades, a personas del gobierno, de la religión, de la ciencia, de la economía, pues para crear todo eso que dentro de las conspiraciones, que también hay que tener mucho cuidado de lo que se ve en Internet, pero es una realidad, esas conspiraciones del nuevo orden mundial, es una realidad. ¿Podríamos hablar de esto de los reptilianos? ¿Tendrían algo que ver ahí? Sí, también sobre todo se ha creado un mito y una red en el Internet acerca de hablar de los reptilianos. Realmente existen más de 60 civilizaciones que nos están visitando con las más variadas intenciones, incluso la NASA, algunos astrónomos, que por cierto los astrónomos son los que menos creen en este tipo de cosas, pero hay un registro histórico en donde en realidad muchos astrónomos han tenido este tipo de experiencias de avistamientos. Pero realmente hay bastante evidencia de que no vienen con malas intenciones, que algunos que se han quedado atrapados en la Tierra con ese propósito de meter el pie a la humanidad, pues han estado manipulando esta
a estos sectores de la economía, de la política, sí son parte de reptilianos, pero nos quedamos en esa parte de que solamente es una como conspiración. O sea, nosotros realmente sabemos que tenemos la capacidad de cambiar muchas cosas, que realmente somos un proceso evolutivo, no solo para la Tierra, sino para incluso el universo. Y vamos a hacer algo muy importante para ese universo, va a ser un como desbloqueo cuando realmente sepamos esa historia. Porque realmente estudios, por ejemplo, como Zecharia Sitchin, que en los 90 pues ya falleció, que es quien pudo decodificar o leer las tablillas sumerias, en donde se hablaba de estos seres reptilianos que incluso hicieron intervención genética. Esa intervención genética propició, de acuerdo a estas historias, una falta de memoria para la humanidad. Es decir, nos borraron una parte de nuestro conocimiento. Por eso hemos olvidado incluso hasta nuestras capacidades psíquicas. Claro, que finalmente como no las sabemos ya utilizar, obviamente están totalmente bloqueadas, ¿no? Y literal, ahora sí que sin un músculo que no es usado es atrofiado, ¿no? Exactamente, pero gracias a todos los acontecimientos que están sucediendo, incluso irradiaciones energéticas del Sol, del centro de la galaxia, pues nos están propiciando a que cada vez más personas incluso tengan ese tipo de chispazos de esas percepciones extrasensoriales. Oye, Leobardo, creo que el tema da para muchísimo. Sí, y claro que sí. Siempre es siempre hay que, ¿cómo te diré? Siempre nos dejas con nuevas dudas, con 1000 preguntas. Yo quiero hacerte extensiva la invitación para que estés más seguido con nosotros y también decirle a Erika que ya por aquí se reporta Iramis. Se reporta también por aquí contigo Luisa, te manda saludos, y te manda Cintia de la Vega, que dice que desde Naucalpan te está viendo por acá, y que está muy interesante el programa. Paola, dale a tu computadora F5 y luego se actualiza. Y yo creo que muy interesante el tema que ha expuesto esta mañana Leobardo. Coordinas con Erika, por favor, la siguiente participación. Le damos un aplauso fuerte a Leobardo y vamos a venir ahorita con nuestras modelos y modelos que ya están listos. No te vayas, Leobardo, porque va a estar muy bueno. Vamos al corte, regresamos, no le cambie.